Para lo propio, le pido a Cristal Fiallo, directora ejecutiva de ANGE, que nos acompañe en el próximo panel. Educación y formación técnico-profesional, educar para el trabajo y la vida. Invito a la maestra Ramona Mejía, directora de validación y certificación del Instituto Nacional de Formación Técnico-Profesional Infotep, a que nos acompañe. A la maestra Charlene Rodríguez, directora comercial de la Iniciativa Empresarial para la Educación Técnica, IETEP, y al maestro Cristian Kelly, director de la Dirección Técnico-Profesional del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Cristal, tienes un reto, pero yo sé que vamos a salir airosos y victoriosos. Sí, ¿me escuchan? Ok, vamos entonces, como diría un buen dominicano, vamos al mambo. Vamos al mambo. Tengo un reto, como decía Elisa, pero creo que lo podemos lograr, sobre todo porque tengo voces autorizadas y voces autorizadas que van a durar el tiempo que tienen que durar para explicar lo que ahora mismo se acaba de discutir. Casualmente, yo hacía seña de que no siguiéramos la conversación porque este es el tema de esta ronda, que es el tema de esa vinculación, que también en mi caso, que tengo el rol de moderadora, y tengo dos sombreros como moderadora desde siempre de los pactos y en este caso moderadora representando a la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, que hizo un estudio que, bueno, que la IED lo conoce muy bien porque estuvo apoyándonos con eso, sobre el tema de la vinculación de lo que es la demanda del sector productivo y pues la formación técnico-profesional, que hay retos y que el sector empresarial, como bien dijeron, tiene un rol muy importante en lo que es la academia, pero sí ciertamente hay una desvinculación y un gasto que las empresas actualmente están teniendo que incurrir para poder nivelar estos talentos. Entonces, para eso tengo voces autorizadas. Tengo aquí a pues Ramona Mejía, directora de validación y certificación del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, a Charlene Rodríguez, directora comercial de la Iniciativa Empresarial para la Educación Técnica IED, y a Cristian Quelix, director de la Dirección Técnico Profesional del Ministerio de la República Dominicana, o sea, del Ministerio de Educación. Con ustedes voy a comenzar con una pregunta un poco a detonar, ¿verdad?, esta conversación, y es que ¿en qué medida los avances reportados reflejan una expansión con calidad homogénea del sistema de educación técnico-profesional? Y comienzo con Ramona. Primero agradecer la participación nuestra del Infotep en este panel y felicitar a Magdalena porque ha hecho una valoración muy importante de su sistema de educación y de formación técnico-profesional. Yo creo que Magdalena me ayudó con la pregunta, por lo tanto me voy a focalizar en algunos elementos que quizás quisiera destacar. Bueno, en relación a los avances, nosotros podemos decir que Infotep ha avanzado significativamente con lo que es la expansión de los centros. O sea, actualmente nosotros hemos incrementado más de 40 centros. Esto ha permitido acercar la formación hacia comunidades que antes no era posible y además dar respuesta a los sectores productivos. Nosotros formamos para los sectores productivos. Infotep está representada en la Junta de Directores por el sector empresarial, laboral y gubernamental. Permanentemente hacemos estudios de las necesidades para que esa oferta sea correspondiente. Otro elemento que nosotros hemos avanzado es la creación del Centro de Formación Docente. Esto nos ha permitido formar a los docentes en metodología activa, en metodología moderna, puesto que el Infotep desde hace un par de años, y Magdalena lo destacó, desarrollamos un modelo curricular
basada en la experiencia finlandés, y eso ha sido un cambio significativo, además de que nosotros tener una oferta bajo el enfoque de competencia laboral que se actualiza en la medida que cambia, vamos a decir, la tecnología. Otro elemento significativo es que hemos desarrollado el Centro de Formación Empresarial para responder puntualmente a esas necesidades. Decía la representante de la universidad en el panel cómo responder a las microcredenciales. Infotep, desde empezamos a ofertar microcredenciales efectivamente para dar respuesta a las necesidades de los sectores productivos. Otro elemento significativo es la actualización de nuestros talleres y de los centros tecnológicos. No siempre podemos estar, como diría mi maestro Enedio, al día, pero hacemos el mayor esfuerzo para la actualización tecnológica con simuladores y laboratorios, a pesar de la limitación de los recursos económicos. Quiero dejarlo hasta acá porque yo sé que el tiempo es limitado, y para darle chance a mi colega de la iniciativa y del Ministerio de Educación, de la Formación Técnico Profesional, que actualmente Infotep está trabajando un proyecto con ellos. Rapidito, yo quiero traer una anécdota que alguien que yo aprecio mucho en el tema educativo me hizo una vez. Y es el cuento del sancocho. Cuando tú vas, por ejemplo, en educación técnica, y esto pasó también en el Infotep y pasó a nivel del MINER, si vemos hace 10 años atrás, vamos a decir que teníamos una oferta que respondía a un sancocho para 4 gente. Y nosotros hemos entrado como país en una carrera de expansión de la oferta que nos hace ahora tener un sancocho para 4 veces esa cantidad, para 20 gente, para 50 gente, vamos a decir. Lo que hemos hecho como país ha sido el generar la infraestructura, o sea, poner la olla más grande y echarle agua a ese sancocho. Ahora nos faltan trabajar sobre los elementos de calidad real de ese sancocho. ¿Qué son? Los docentes, sí, el plátano, la carne, el ajo, la verdura, ok. Son los docentes, son los programas de estudio, son los talleres y laboratorios. Entonces, los docentes, qué bueno que está doña Zulín aquí. Y los docentes, y pensar en vías, en cómo nosotros podemos coger esos elementos, que son elementos compartidos en todo el sistema educativo y formativo nacional. Son elementos que le duelen al Infotep, que le duelen a las universidades, que le duelen a nivel, ¿verdad?, preuniversitario. Nos duelen a todito. El tener, o sea, ya tenemos, ponte tú, ya tenemos infraestructuras, ya tenemos el cascarón. Necesitamos ahora comenzar a meterlo de adentro. Entonces, trabajar en iniciativas que tengan que ver con docentes compartidos, talleres compartidos, porque es el mismo dolor. Es el mismo dolor en cada uno de los niveles. Entonces, en términos de calidad, por lo menos en este momento tenemos una olla más grande y le hemos echado agua al sancocho. Trabajemos para esos elementos de calidad. Bien, gracias y buenas tardes para todos. Miren, la educación técnico profesional en la República Dominicana nace específicamente con los sectores productivos en el 1904 con la escuela telegráfica, fue la primera, y viene de la respuesta a una necesidad, con un sector que emergía en ese momento en la República Dominicana y se desarrollaba. Y luego pues toma un componente normativo en el 1932 con la ley de educación, y luego ya los perfiles empiezan a generarse en el 96, estaba Jacqueline Malagón, una estructura de educación técnico profesional basada en perfiles, con títulos y demás. En el 2010 se actualizan y llegamos de 12 perfiles a 28 perfiles. 2017 se actualiza nuevamente la oferta y pasamos a unos 55 perfiles. A 2025 ya ahí estamos en los 57, 60 perfiles. Es decir, decía Chelín, va expandiendo en el tema de dar la oferta que requiere el país. Y luego un crecimiento a nivel de la matrícula, en nivel de las infraestructuras, porque pasar desde el 2013 al 2025 de tener unos 143 politécnicos a tener hoy día 377 significa otra expansión. Ahora bien, hablamos de calidad.
Para que una oferta tenga calidad hay que ver 4 elementos base, después habrán muchísimos. Número 1, el currículum y su actualización. Y en eso estamos. De hecho, este mismo año el Consejo Nacional aprobó 5 familias con 27 nuevos títulos de acuerdo al Marco Nacional de Cualificación, y actualmente se encuentran en diseño y actualización 5 familias más con otros nuevos 23 perfiles. Y es un proceso que va a aportar a la calidad, es un elemento. Pero todavía debemos seguir avanzando porque en el marco, y eso lo vamos a ver más adelante en los desafíos, se requiere que ese marco siga acelerando los procesos. Otro elemento es los docentes, por ser los docentes, con el perfil que es requerido y la actualización docente. A través del INAFOCAN, en los últimos 4 años se han actualizado o se han formado, de acuerdo a lo que se requiere, más de 3.000 docentes, incluyendo la habilitación docente, que es un requisito de concurso. Pero además se han hecho 2 concursos para atraer docentes. En ese sentido, se ha ido dando actualización. Este año trabajamos un programa de actualización basado en la empresa, incluso que llevó una pasantía ligada con la IE. Y es otro elemento en que se viene trabajando. Hay que seguirlo trabajando y potenciando porque estamos dando los pasos. Decía Chelín, hay infraestructura, pero necesitamos fortalecer esa infraestructura. Luego otro elemento es la infraestructura física. No es convertir un liceo a politécnico y seguir con la misma infraestructura. Entonces hay que traer una infraestructura adecuada que corresponda al desarrollo de esas competencias y luego los equipamientos necesarios y adecuados y actualizados que respondan a la oferta. Y en ese sentido, desde el 2023 hacia acá, independientemente no se ha cumplido con la meta, porque hay que decirlo claro, pero es donde más laboratorios se han entregado al país, que se han entregado unos 135 laboratorios. Ahora bien, lo que pasa es que necesitamos cumplir con la oferta y la demanda que se requiere, es decir, que es cumplir con ese 200% que ha aumentado la oferta técnica, acelerar en ese proceso de equipamiento y adecuar esas infraestructuras que también debemos acelerar. Y un cuarto elemento que se llama cumplimiento de normativa, y creo que en el primer, lo decía Magdalena, es un cumplimiento de normativa. Un politécnico que te dé docencia hasta las 12 del mediodía, ¿te va a cumplir con un desarrollo de competencia? No. Entonces hay que cumplir con las normativas. El programa de estudio de técnico profesional dice que son 1.800 horas anuales. Sin embargo, el calendario escolar tiene aproximadamente unas 1.520 horas. Sin embargo, se cumplen quizá unas 1.000 horas. En algunos sectores, en otros no. Entonces, eso hace que algunos elementos de calidad base, porque esos son los 4 bases, porque ahí vendrá la gestión y muchos elementos más, que tenemos que tratar de garantizar que se ha ido avanzando, pero necesitamos seguir fortaleciendo. Creo que ahí se abarcó la segunda pregunta que tenía que ver con los principales desafíos para garantizar la pertinencia curricular y la actualización tecnológica y la inserción laboral de los egresados. Creo que es importante destacar el elemento de las pasantías, que yo sé que la IED ha sido muy abanderada de ese tema y nos hemos beneficiado desde la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. Pero vamos a introducir la tercera pregunta, que creo que por ese lado ya tuvimos esa respuesta, pero no quiero que esto quede fuera de este panel y comenzamos contigo, Kélix. ¿Cómo puede fortalecerse la cooperación entre el MINER, Infotep y MESID? Y yo le agrego con el sector empresarial también, bajo el Marco Nacional de Cualificaciones. ¿Qué podemos hacer ahí? Yo creo que ahí el elemento clave y único, yo diría que con ese se resuelve todo ese tema, que es fortalecido ese mismo y la continuidad de la Comisión del Marco Nacional de Cualificación, que ahora ha sido ya nuevamente actualizada por un decreto presidencial 535, que da la conformación y pasa al Ministerio de Educación la rectoría en unidad, pero que ese equipo pues tenga una trayectoria de trabajo, una trazabilidad y una sostenibilidad. Es decir, ¿cómo empezamos? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Que tener una estructura. Entonces ahora le toca al Ministerio de Educación, con todo ese equipo, proveer los mecanismos para que todos esos sectores se articulen de manera adecuada y que aceleremos los procesos. Porque mientras tanto, ya tenemos 22 familias creadas, pero hay 11 que se han trabajado desde el marco. Entonces todavía quedan 11 que hay que seguirla trabajando. Sin embargo,
el sector productivo sigue demandando nuevos perfiles. De un año a otro van cambiando los perfiles. Si no hay un equipo estratégico pensando y articulando entre esas entidades, esos órganos, entonces se retrasan los procesos. Ya técnico profesional de esta altura de juego debería tener todos sus planes de estudios actualizados, pero no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque hay una estructura desde el 2016 que da una rectoría de consulta a los sectores productivos al Marco Nacional de Cualificación. Ramona, por favor. Bueno, voy a volver un poco atrás con relación a los desafíos. Yo creo que en términos de los desafíos, a nivel del diseño curricular, las instituciones tenemos retos. ¿Por qué? Porque el Marco trabajó 22 familias profesionales y tal como se ha planteado, solo hemos poblado 11 familias. Y esas 11 familias, en el caso de Infotec, me atrevería a decir, Infotec fue de las primeras instituciones que empezó a trabajar los temas de Marco cuando no había una política de Estado, sino de manera particular. Y nosotros avanzamos en el modelo de formación por competencia, de manera que cuando se empezó los lineamientos del Marco, ya nosotros teníamos, vamos a decir, una experiencia muy particular. Y con lo del Marco asumimos la institución, todo nuestro modelo curricular está fundamentado en los descriptores que se aprobó del Marco, y eso es un elemento importante para la articulación y la vinculación. ¿Por qué? Porque es una experiencia que ya se tiene. Otro elemento importante es la actualización, como decía, de los talleres. Nosotros hemos empezado a trabajar la industria 4.0 y la industria 4.0 requiere, vamos a decir, de recursos para la actualización. ¿Por qué? Porque la tecnología sube por ascensor, vamos a decir, y no siempre podemos las instituciones alcanzar la velocidad del ascensor para podernos al cambio de los adelantos tecnológicos. Entonces eso es un desafío que tenemos que emprender juntos, como decía mi compañera de la iniciativa, debemos compartir los espacios para poder hacer más con lo que tenemos cada una de las instituciones. Con relación a la pregunta de la vinculación, de fortalecer el marco, tanto el MINER, yo creo que hay que seguir impulsando el trabajo que se ha desarrollado del marco. Los cambios en la educación no se ven así tan significativamente como cuando se crea, por ejemplo, una industria o cuando se hace un complejo habitacional. Todo el mundo pasa y dice, wow, mira la torre que están haciendo en el Mirador. Pero los cambios en la educación no los vemos así como vemos la torre del Mirador. Sin embargo, hay una experiencia muy importante con todo lo que se ha hecho del marco. Los clasificadores es un tema de vital importancia para el país. ¿Por qué? Porque los clasificadores, lo que era el clasificador de ocupaciones en República Dominicana estaba muy desactualizado y ya todas las instituciones de educación y formación hablamos el mismo lenguaje, usamos los mismos clasificadores. Las familias profesionales las estamos utilizando tanto en la educación como en la formación. Y el tema de competencia, ya las universidades que no estaban incursionando en ese tema, se han montado en el tema de competencia. Entonces yo creo que es importante seguir poblando las 11 familias profesionales y qué bueno la iniciativa del gobierno de poder actualizar y que se pueda actualizar la Comisión Nacional y el Comité Técnico y que ese Comité Técnico pueda ver las experiencias, los aciertos y los desaciertos que los que estuvimos trabajando días y noches en esa labor les sirva de referencia. Pero también un elemento que quiero destacar es que el Pacto de la Educación, hay un punto que voy a hacer referencia y es el punto 4.1 que hablaba de desarrollar
investigaciones conjuntas por lo que era el Ministerio de Educación, que ahora con el nuevo cambio, con el Ministerio de la MEPI. Yo creo que es importante seguir haciendo los estudios para poder tener los referentes, que los estudios no sean solamente que lo haga Infotec o que lo haga el Ministerio de Educación. Los estudios deben hacerlo tanto para educación, formación técnico-profesional, con la vinculación del sector empresarial, las instituciones de la sociedad civil, todo el que pueda aportar. Pero también se necesitan que esas investigaciones respondan a las necesidades de los sectores productivos para poder dar respuestas pertinentes y asertivas. Y otro elemento que tiene el pacto es lo de la regulación de las certificación. Y aquí un tema muy importante. Nosotros venimos trabajando hace muchos años la certificación de competencia laboral. Y justamente Infotec está participando ahora mismo con la OIT Sinterfor y 14 países en lo que es un proyecto para el reconocimiento de aprendizaje. ¿Por qué? Por la movilidad laboral que tenemos. Un egresado de cualquier universidad de la formación técnica se va a cualquier lugar y no se les reconoce. Solamente a nivel de educación, con los protocolos que hay por ejemplo, el convenio de Andrés Bello y las universidades que tienen convenio con otros países, pero es una lucha para un profesional poder insertarse en el mercado laboral y que les reconozcan esos títulos. Pero también lo de la certificación para las licencias para esas profesiones que son reguladas. Infotec tiene una experiencia que viene trabajando a partir del marco con el Ministerio de Medio Ambiente para las licencias que tienen que ver con los técnicos de refrigeración. Y el requisito que puso el Ministerio de Medio Ambiente es la certificación de competencia laboral. Y nosotros venimos apoyando al Ministerio de Medio Ambiente en esa certificación de competencia laboral y lo venimos haciendo también con la Superintendencia de Electricidad por la peligrosidad de lo que es la electricidad. Pero así como lo hemos hecho con esas ocupaciones, porque hay profesiones reguladas y las que más se ven son en el área de la salud, pero también hay ocupaciones de alto riesgo a nivel de otras ocupaciones que se están teniendo la regulación. Por ejemplo, en Estados Unidos, cualquier persona no puede trabajar en un salón de belleza. ¿Por qué? Porque usted dirá, bueno, las mujeres nos damos tinte. Y eso, un tinte puede ocasionar una reacción y ocasionar hasta la muerte de una persona. Entonces, en Estados Unidos, un técnico en el área de belleza tiene que tener una licencia para el ejercicio profesional. Y yo creo que ahí es un trabajo que debemos hacerlo conjunto, tanto educación como formación técnico-profesional. ¿Para qué? Para elevar la calidad de la formación. ¿Por qué? Porque el hecho de que una persona tenga una acreditación no siempre asegura la calidad. Entonces tenemos que buscar mecanismos de garantizar que esa calidad sea probada, y se ha comprobado que la certificación de competencia es una herramienta, no es la única, pero es una herramienta que asegura la calidad. Nosotros como institución tenemos un sistema de calidad de norma ISO, que lo tenemos establecido desde el 2005 y lo tenemos tanto en el servicio de formación profesional como en el servicio empresarial. Y eso nos da, vamos a decir, una ventaja en términos de que nuestros egresados tienen una alta posibilidad de insertarse en el mercado laboral. Ahora bien, es importante que podamos hacer seguimiento a esos egresados, no solamente de la formación técnico-profesional, si verdaderamente se han insertado en la ocupación que trabajaron, porque muchas veces no siempre los estudios nos dicen están insertados, pero están insertados en la ocupación para la cual fueron formados. Entonces es un elemento importante a destacar. Así que le paso a mi compañera para que no me toquen la campana. Rapidito del marco, ¿verdad? Hablando del marco, el marco
su objetivo es, verdad, un poquito que organizar la oferta educativa y formativa del país y hacer que la persona progrese en esa oferta educativa y formativa a través de la vida. Eso nos da a las empresas una posibilidad de captación de talento, de desarrollo de talento. Yo anoté algo aquí que escribí esta mañana y entonces le quiero leer. La integración, ahora con el decreto, a propósito del decreto 535-25, donde se reactiva el Marco Nacional de Cualificaciones, fue del 15 de septiembre, nuevecito, acabadito de salir de paquete, y donde se reactiva con una participación articulada, así es que se supone que tiene que funcionar, de distintos actores. Articulación, una palabra que está de moda, nos encanta decirla, esa palabrita articulación. Articulación no es sentarnos a conversar, aunque conlleva un poquito de eso. Articulación es hacer cosas en conjunto. Y el reto para el Marco Nacional de Cualificaciones en esta ocasión, igual como lo fue en la ocasión anterior, es hacer cosas. Que esa comisión efectivamente pase de un decreto, una política pública dictaminada, a un accionar, ¿verdad? Y entender que la educación técnica no es un asunto que le pertenece al Infotep, o que le pertenece al minero, o que le pertenece a las universidades, o que le pertenece al sistema productivo. Es un ecosistema que se comparte. Y en ese sistema compartido, cada quien tiene su pedacito de cosas que tiene que hacer. Yo no quisiera decir como que necesitamos un campeón, lo hay, el campeón es el Ministerio de Educación, pero sí quisiera ver, luego de ahora de la promulgación del decreto, sí quisiera ver un Ministerio de Educación protagonista, ya que tiene el título de protagonista, yo quisiera ver un ministerio que tome la rienda del asunto y que nos articule, que nos siente a hablar y hacer las cosas que tenemos que hacer. Algo muy importante, ya voy, del Marco Nacional de Cualificaciones era el sistema de información. Y ahí, de nuevo en articulación, ustedes tienen un observatorio desde el Infotep. En el MINER tenemos un observatorio, bueno, no un observatorio, tenemos el CIGER y tenemos una serie de datos importantes. Del MESI, no hay. En esta semana. No puede ser. Me hacía mucha falta. Nos hacía mucha falta. Y la participación del Ministerio de Trabajo también en estas conversaciones, que está en proceso de generar su observatorio. El asunto es que cada quien tiene un chin de información. Y yo creo que lo que nosotros hemos hablado desde la IED, con ANGE, con el CONEP, es el de articular todos esos sistemas de información y generar información clara sobre la brecha educativa que hay, la brecha formativa que hay en el país. Una cosa es qué se necesita ahora mismo en el sector productivo, que vendrá de acuerdo a los planes que tenemos, gobierno, 2036 y demás, hierbas aromáticas, semiconductores, Ok, ¿y cómo vamos a llegar allá? Si necesitamos primero entender mejor dónde estamos, para diseñar para dónde vamos. Entonces, ese. Y ahora tenemos un reto de que solamente me van a decir una acción estratégica que ustedes entienden se debe priorizar entre 2026 y 2030 para consolidar un sistema técnico profesional moderno, inclusivo y articulado al desarrollo productivo nacional. Una sola acción. Yo sé que es difícil, pero para poder ser puntuales y entonces tomar una pregunta, que es el señor que está por allá, y entonces pasar al próximo y último panel, última ronda. Bueno, para hacer una síntesis de todas las que tenía y no decir ninguna individual, yo voy a decir pasar de los planes a los hechos, pero de manera efectiva, porque quizá nos pasamos mucho tiempo planeando y como que la ejecución se va diluyendo. Creo que ahí recogemos, porque hay muchas acciones, porque me va a decir, equipamiento, tal cosa, pero con eso yo creo que basta para que nosotros podamos lograr la meta. ¿El marco? El Marco Nacional de Cualificaciones. Vamos a darle al Marco Nacional de Cualificaciones. Es una... de 11 a más. Sí, o sea, eso es una deuda pendiente, esos son 7 años de trabajo, se nos cayeron las pestañas en algunos momentos viendo la pantalla, ya hay que darle vida a eso. Bueno, yo parece que me copió mi compañera. Yo creo que una acción es consolidar el Sistema Nacional de
cualificaciones. ¿Y por qué el sistema? Porque si fortalecemos, vamos a fortalecer la pertinencia, la calidad, la vinculación, la articulación, responder a la demanda de los sectores productivos. Yo creo que es un gran reto. Es un gran reto, pero yo creo que todos podemos, porque nosotros hemos tenido muchos desafíos como país y lo hemos logrado. Yo creo que es un gran reto y ahí tenemos que ganar todo, porque la generación que viene, nosotros debemos dejarle algo, porque yo estoy sentada aquí, yo creo que soy la persona mayor delante de estos niños. Entonces yo quiero dejarle algo a mis nietos y a la futura generación. Así que muchas gracias. Excelente, muy buenas intervenciones, y aprovechando esas palabras de doña Ramona, la señora Ramona, que me hubiese gustado ver más jóvenes en esta sala, porque no voy a decir lo que siempre dicen, el relevo, no, es que necesitamos involucrar a más jóvenes en esta conversación, porque el tema de educación está pasando a otro plano en la generación que viene. Entonces, es preocupante y debemos volver a involucrar a más jóvenes para que la educación sea de nuevo el centro de todo.